El abandono emocional es una de esas experiencias que dejan marcas invisibles pero profundas. No siempre se trata de que alguien se vaya físicamente de tu vida. Muchas veces el abandono se siente en silencio, cuando alguien está ahí en cuerpo pero no en alma, cuando convives con alguien que nunca te mira de verdad, que no registra tus emociones, que no valida lo que sientes. Es esa ausencia disfrazada de presencia lo que más duele, mirar a alguien que debería estar contigo y sentir que no está. Y luego está el otro abandono, el evidente, el que deja un vacío tangible. Cuando alguien se va, cuando decide no quedarse, cuando da la espalda justo en el momento en que más lo necesitabas. Ambos abandonos, el silencioso y el explícito, duelen de la misma manera porque tocan un punto muy sensible en todos nosotros, la necesidad de ser sostenidos, de ser importantes, de sentir que no estamos solos. Quizás ya lo has vivido en distintas formas, un padre o madre que no estuvo cuando eras niña, una pareja que te dejó cuando creías que todo iba bien, un amigo que desapareció cuando más contabas con él. Y si eres honesta contigo misma, sabes que no fue solo esa persona la que se fue. Lo que más duele es la sensación que se queda adentro, no soy suficiente para que alguien permanezca. Ese pensamiento, repetido una y otra vez, abre una herida profunda, la herida del abandono. Y no es una herida cualquiera, es una herida que afecta cómo ves el mundo, cómo te relacionas, cómo amas, incluso cómo te miras en el espejo. Porque cuando sientes que alguien te abandonó, es fácil empezar a creer que no mereces ser elegida, que no mereces que se queden, que siempre terminarás sola. Por eso hablar del abandono emocional es tan necesario. Porque es un dolor que solemos callar, que escondemos bajo frases como no me importa o ya lo superé, pero que en realidad sigue vivo en nuestro interior. Un dolor que se activa cada vez que alguien tarda en responder un mensaje, cada vez que percibes una señal de distancia, cada vez que temes que la historia vuelva a repetirse. El abandono emocional no es solo un recuerdo del pasado, es una huella que se proyecta al presente. Y esa huella puede hacer que vivas siempre a la defensiva, con miedo, con ansiedad. Puede hacer que te aferres a personas que claramente no te priorizan, solo por miedo a quedarte sola. O puede hacer que te cierres por completo, que no dejes entrar a nadie, convencida de que tarde o temprano se irán. Pero aquí hay algo importante que quiero que recuerdes, el abandono emocional no define tu valor. Lo que alguien hizo o dejó de hacer contigo no significa que no merezcas amor, cuidado o compromiso. Significa que esa persona no pudo darte lo que necesitabas, tal vez porque no sabía, porque no podía, porque también cargaba con sus propias heridas. Superar el abandono no se trata de olvidar el dolor o negar lo que pasó. Tampoco se trata de convencerte de que no fue para tanto. Sanar el abandono es un proceso profundo que comienza por comprender de dónde viene esa herida, qué creencia sembró en ti y cómo la estás reviviendo hoy. Es mirarte con compasión y decir, sí, me dolió, sí, me marcó, pero no tiene por qué gobernar el resto de mi vida. Este camino no es sencillo, pero es posible. Y lo que encontrarás en él es una de las transformaciones más poderosas que existen, aprender a no abandonarte nunca más a ti misma. Porque lo que de verdad sana no es que otra persona llegue y te prometa quedarse, lo que de verdad te libera es que tú misma decidas sostenerte, cuidarte y priorizarte, aunque otros no lo hagan. En este video quiero acompañarte a recorrer ese camino. Vamos a mirar el origen de la herida del abandono, vamos a descubrir qué creencias nacieron de ella, vamos a entender por qué se repite una y otra vez, y sobre todo, vamos a hablar de cómo empezar a sanar. No desde la fantasía de que alguien llegue a salvarnos, sino desde la fuerza real de elegirnos primero. Quiero invitarte a quedarte conmigo, a abrir este espacio de reflexión, y a permitirte sentir que aunque el abandono haya sido parte de tu historia, no tiene por qué ser el final de tu historia. Para entender cómo superar el abandono emocional, primero hay que mirar atrás. Porque este dolor que hoy sentimos en nuestras relaciones adultas, casi siempre tiene raíces mucho más antiguas, la infancia. Cuando nacemos, llegamos al mundo completamente dependientes. Necesitamos que alguien nos alimente, nos cuide, nos abrace, nos dé calor. Pero también necesitamos algo igual de importante, que alguien nos mire, que nos valide, que nos diga con gestos y palabras, estás aquí, importas, eres valioso. El abandono emocional se siembra cuando ese reconocimiento no ocurre. No siempre se trata de un padre o una madre que literalmente nos dejaron solos. Muchas veces fue más sutil, padres presentes físicamente pero ausentes emocionalmente.
personas que estaban en la casa, pero no en el corazón. Que cumplían funciones básicas, alimentar, vestir, llevar al colegio, pero no tenían la capacidad de conectar con nuestras emociones. Para un niño, esa ausencia no se entiende como un problema del adulto. No piensa, mi mamá está deprimida o mi papá trabaja tanto que no puede atenderme. Un niño interpreta todo en relación a sí mismo. Y la conclusión casi siempre es, si no me miran, es porque no soy digno de ser mirado. Ahí comienza la herida. De ese vacío nacen las primeras historias que nos contamos. Si quiero que me amen, tengo que esforzarme mucho. No soy suficiente para que alguien se quede. Los demás siempre tienen algo más importante que yo. Si muestro mis emociones, no me van a escuchar. Esas frases no aparecen como pensamientos racionales, sino como sensaciones profundas, un nudo en el estómago cuando alguien no me responde, ansiedad cuando siento distancia, miedo constante de ser dejada de lado. La diferencia entre el abandono físico y el abandono emocional es que el segundo es más invisible, pero a veces más doloroso. Un niño que crece sin padre o madre sabe claramente que esa persona no está. Pero un niño que convive con adultos emocionalmente ausentes recibe un mensaje confuso: están, pero no están, existen, pero no me ven. Ese tipo de abandono deja una marca profunda, porque el niño empieza a dudar de su propio valor. ¿Será que yo no merezco ser visto? Y cuando la herida no se reconoce ni se sana, crece con nosotros. Llega a la adolescencia en forma de inseguridad, de necesidad de encajar, de miedo al rechazo. Y en la adultez, se activa en cada relación significativa. Es ese miedo a que no me respondan un mensaje, a que alguien se aleje, a que no me elijan. Es esa sensación de vacío cuando estoy con alguien que no se compromete. Es la ansiedad de sentir que, tarde o temprano, volveré a ser abandonada. Lo importante es comprender que no elegimos esta herida. No decidimos de niños crecer con menos atención o con adultos que no sabían amar de otra manera. No es nuestra culpa haber aprendido a contarnos esa historia. Pero ahora, como adultos, sí es nuestra responsabilidad revisarla. Porque mientras siga oculta, seguirá marcando nuestras relaciones. El abandono emocional no es un signo de que no valgas, sino el reflejo de las limitaciones de quienes te rodeaban. Tal vez tu madre no sabía cómo mostrar afecto porque a ella tampoco se lo mostraron. Tal vez tu padre estaba atrapado en su propia herida de rechazo. Tal vez ambos hicieron lo mejor que pudieron, pero aún así, no fue suficiente para ti. Y ese no fue suficiente dejó un eco que hoy sigue sonando. Ese eco se activa en cada vínculo actual, y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Si alguien se muestra distante, inmediatamente vuelvo a sentir como si fuera la niña ignorada. Si alguien me deja, vuelvo a escuchar el mismo mensaje: no eres suficiente. No duele solo el presente, duele todo lo que se acumuló detrás. Mirar hacia la infancia no es para quedarnos atrapados en el pasado, sino para comprender el origen del patrón. Para dejar de culparnos y entender, no es que yo nací defectuosa, es que aprendí a interpretar la ausencia de amor como un problema mío. Esa es la primera llave para sanar, reconocer que la historia que me conté de niña ya no tiene por qué gobernar mi vida adulta. Hoy tengo la capacidad de mirarme con ojos compasivos y decirme: no fue tu culpa, no había nada malo en ti, simplemente no recibiste lo que necesitabas. Y desde esa comprensión, puedo empezar a abrir el espacio para algo nuevo. Cuando un niño crece sintiendo que no fue visto, elegido o sostenido, no solo experimenta dolor en ese momento, también construye una serie de creencias para explicarse por qué ocurrió. Y esas creencias, aunque se originaron en la infancia, muchas veces permanecen intactas en la vida adulta. Lo importante es entender que esas creencias no son verdades absolutas, son interpretaciones. Pero al repetirse durante años, se sienten tan reales que terminan moldeando la manera en que amamos, nos vinculamos y nos valoramos. Algunas de las creencias más comunes que nacen del abandono son: si me aman, siempre terminan yéndose. Esta creencia me hace vivir cada relación con miedo al final. Aunque todo vaya bien, siempre estoy esperando el momento en que la otra persona se aleje. Eso genera ansiedad, desconfianza y muchas veces sabotaje. Debo esforzarme mucho para que se queden. Aquí el amor no se vive como un derecho, sino como un premio que debo ganarme. Entonces me esfuerzo de más, cedo mis límites, doy más de lo que puedo, acepto menos de lo que merezco, todo con tal de que no me abandonen. El resultado:
Relaciones desequilibradas donde yo me desgasto y el otro se acomoda. No soy lo bastante valiosa para que alguien me elija. Quizás esta es una de las más dolorosas. Me hace sentir que siempre habrá alguien mejor que yo no tengo lo que se necesita para ser prioridad. Esa idea puede llevarme a conformarme con ser segunda opción, a quedarme en vínculos a medias, o incluso a rechazar oportunidades sanas porque no creo merecerlas. Si muestro lo que siento, no me van a escuchar. El abandono emocional también enseña a esconder emociones. Aprendí que si lloraba o pedía algo, no recibía respuesta. Entonces, de adulta, puedo convertirme en alguien que calla, que evita pedir, que se traga lo que siente, pero que por dentro acumula resentimiento y soledad. Todas estas creencias tienen algo en común, nacieron como una forma de protegerme. Porque para un niño, es más tolerable pensar hay algo malo en mí que pensar mis padres no pueden darme lo que necesito. Culparme a mí misma me daba la ilusión de control, si yo cambiaba, tal vez me elegirían. Esa lógica infantil fue necesaria entonces, pero hoy ya no me sirve. El problema es que, mientras no las cuestione, esas creencias siguen operando en automático. Funcionan como un filtro invisible, todo lo que me pasa lo interpreto a través de ellas. Por ejemplo, si alguien tarda en responder un mensaje, no pienso está ocupado, pienso ya me está dejando de lado. Si alguien me dice que no está listo para un compromiso, no pienso no es el momento para él, pienso yo no merezco compromiso. Si alguien se aleja, no pienso esa persona no podía darme lo que necesito, pienso es mi culpa, otra vez no fui suficiente. Vivir con estas creencias es vivir en un estado constante de autodesvalorización. Es como si llevara dentro un juez que me repite todos los días que no merezco ser elegida, que siempre seré abandonada. Y lo más doloroso es que esa voz no vino de afuera, nació de mí, de la historia que me conté para sobrevivir. Aquí es donde aparece la famosa profecía autocumplida. Cuando creo firmemente que nadie se queda conmigo, actúo con miedo, con ansiedad, con inseguridad. Esa forma de actuar muchas veces aleja a las personas, y entonces confirmo mi creencia. El círculo se repite. Pero hay algo que no debemos olvidar, las creencias no son verdades, son aprendizajes. Y lo que se aprende, se puede desaprender. La primera tarea es identificarlas. Ponerlas en palabras. Porque mientras no las nombro, se sienten como parte de mi identidad. En cambio, cuando digo, yo creo que no soy suficiente, pero es solo una creencia, ya estoy dando un paso hacia la libertad. Reconocer que estas frases son guiones heredados, y no mi esencia, es el inicio del cambio. Porque debajo de la herida y de la creencia, sigue existiendo una verdad más grande, yo sí soy suficiente, yo sí merezco amor, yo sí merezco que se queden. Cuando un niño crece sintiendo que no fue visto, elegido o sostenido, no solo experimenta dolor en ese momento, también construye una serie de creencias para explicarse por qué ocurrió. Y esas creencias, aunque se originaron en la infancia, muchas veces permanecen intactas en la vida adulta. Lo importante es entender que esas creencias no son verdades absolutas, son interpretaciones. Pero al repetirse durante años, se sienten tan reales que terminan moldeando la manera en que amamos, nos vinculamos y nos valoramos. Hasta ahora hemos visto de dónde nace la herida del abandono y qué creencias se formaron a partir de ella. Pero la pregunta clave es, ¿por qué, si ya soy adulta, sigo sintiendo lo mismo una y otra vez? ¿Por qué el abandono parece repetirse en mis relaciones? La respuesta está en un círculo silencioso que se repite casi sin darnos cuenta. La herida original de la infancia se convierte en una creencia, y esa creencia condiciona la forma en que me relaciono hoy. Y como mis acciones nacen de esa creencia, termino atrayendo, eligiendo o tolerando experiencias que confirman exactamente lo que más temo, el abandono. El ciclo paso a paso. La herida original. En la infancia aprendí que no era vista, que no era elegida, que debía adaptarme. Esa herida se guardó en mi inconsciente. La creencia limitante. Para sobrevivir, inventé frases que parecían explicar lo que vivía: si me aman, siempre se van, nadie me elige a mí, debo esforzarme para que se queden. El filtro actual. Hoy, como adulta, miro el mundo a través de esas creencias. Cualquier señal, un silencio, una distancia, un gesto, se interpreta como abandono inminente. Las emociones que se activan. Ese filtro me llena de ansiedad, miedo, inseguridad.
Mi cuerpo revive el mismo vacío de la infancia, aunque la situación no sea tan grave. La conducta que refuerza el ciclo. Desde esa ansiedad, actúo de maneras que confirman mi temor, me aferro, controlo, exijo pruebas de amor, acepto migajas con tal de no quedarme sola, o me cierro antes de tiempo para no sufrir. La confirmación de la creencia. La relación se vuelve pesada, la otra persona se distancia, o simplemente no era alguien disponible y yo lo toleré igual. Entonces mi mente dice, ¿ves? Tenía razón, siempre me abandonan. Y el círculo vuelve a empezar. Aquí aparece una paradoja, no repetimos el abandono porque nos guste sufrir, lo repetimos porque inconscientemente buscamos repararlo. Esa parte de nosotros que quedó herida en la infancia quiere una nueva oportunidad para que, esta vez, alguien sí se quede. Pero como llevamos dentro la creencia de que nadie se queda, terminamos atrayendo exactamente a quienes confirman esa idea. Es como si la herida tuviera un imán. Y mientras no la sanemos, seguiremos viviendo situaciones parecidas, no como castigo, sino como un llamado. Mira aquí, aquí está lo que todavía duele, aquí está lo que necesita atención. La clave para empezar a sanar no es evitar a toda costa el abandono, eso es imposible, sino reconocer el círculo cuando aparece. Darme cuenta de que esa ansiedad que siento no es solo por el presente, sino por todo lo que arrastro del pasado. Observar que no es mala suerte ni todos son iguales, sino que hay una parte de mí que aún cree que no merece ser elegida. Cuando empiezo a verlo así, dejo de sentirme víctima del destino y empiezo a sentirme protagonista de mi sanación. Porque si la herida y la creencia mantienen el ciclo, significa que cambiando la forma en que me relaciono conmigo misma, puedo romperlo. El círculo del abandono en la vida adulta es doloroso, sí. Pero también es una señal clara de por dónde empezar a trabajar. Es el mapa que me muestra dónde está la herida y que necesita ser transformado. Porque al final, no se trata de que alguien llegue a prometerme que nunca me dejará. Se trata de que yo aprenda a sostenerme de una manera tan firme, que incluso si alguien se va, yo ya no me abandono. Sanar el abandono emocional no significa que nunca más sentirás miedo, ni que olvidarás lo que pasó en tu infancia o en tus relaciones. Sanar significa que poco a poco dejarás de vivir atrapada en el círculo del dolor y empezarás a construir una vida donde el abandono ya no gobierne tus decisiones ni tu valor. El primer paso es reconocer la herida. Muchas veces tratamos de negarla, ya lo superé, no me importa, yo no necesito a nadie. Pero mientras la herida permanezca oculta, seguirá sangrando en silencio. Reconocerla no es debilidad, es honestidad, mirar hacia adentro y decir sí, siento miedo de que me abandonen, siento el dolor de no haber sido elegida, y quiero sanar esto. Es importante entender que esa creencia, no soy suficiente, si me aman, se van, alguna vez tuvo un propósito. Me protegió cuando era niña, me dio un guión que me permitió sobrevivir a un entorno en el que no recibí lo que necesitaba. Pero lo que me salvó de niña hoy me limita de adulta. Agradecerle su función es un paso clave, gracias por haberme cuidado cuando no podía, pero ya no te necesito. Una vez reconocida la herida, llega el momento de cuestionar la creencia y empezar a contarme otra historia. Esto no significa repetir frases vacías, sino buscar palabras que realmente me den fuerza. Por ejemplo, no todos se van, algunas personas sí saben quedarse. Si alguien no se queda, eso habla de sus límites, no de mi valor. Yo merezco amor recíproco, no migajas. Repetir estas frases cada día, especialmente cuando sienta que la herida se activa, es como caminar un nuevo sendero en mi mente. Al principio cuesta, pero con el tiempo se vuelve más natural. La herida del abandono se siente como un vacío, necesito que alguien más me sostenga. Y claro que los vínculos humanos son importantes, pero la sanación llega cuando descubro que también puedo sostenerme yo. Que puedo consolarme, validarme, cuidarme. Que si alguien se va, no significa que yo me quede sola conmigo, sino que por fin aprendo a estar presente para mí. El abandono deja de gobernarme cuando transformo mi relación conmigo misma. Cuando ya no me abandono esperando que otro no lo haga. Cuando empiezo a tratarme como lo haría con la persona más valiosa de mi vida. El día en que te eliges de verdad, cambia todo. Empiezas a atraer relaciones más recíprocas. Dejas de conformarte con lo mínimo. Te vuelves más libre, porque no dependes de la permanencia de otro para sentir tu valor. Superar el abandono no significa garantizar que nadie se irá nunca más. Significa que aunque alguien se vaya,
tú ya no te pierdes contigo misma. Y esa es la mayor libertad que puedes conquistar. Quiero que recuerdes esto, el abandono emocional no fue tu culpa. No eres la causa de que alguien no supiera quedarse, ni de que no te dieran el amor que necesitabas. Pero ahora, si está en tus manos decidir qué haces con esa historia. Puedes seguir viviendo bajo la vieja creencia de que nadie se queda, o puedes empezar a escribir una nueva narrativa donde la primera en quedarse seas tú. Cuando dejas de abandonarte, descubres que no necesitas perseguir a nadie para sentirte valiosa. Tu valor ya está en ti. Y desde ese lugar, lo que llegue será un reflejo de tu nueva certeza, mereces ser vista, mereces ser elegida, y mereces un amor que sí se quede.